Y bueno, ayer nos encontramos con esta noticia. Sí, es una figura que ha trascendido el ámbito, inclusive uno ve por la reacción frente y por lo, bueno, era muy querido en muchos ámbitos. De hecho, el último viaje que él hizo, si no me equivoco, fue a Indonesia, en Asia, un país que mayoritariamente es musulmán, ¿no? Son muy poquitos los cristianos ahí, y sin embargo fue recibido con mucho cariño ahí, ¿no? Porque había, bueno, cuestiones, por ejemplo, lo que él hablaba de la casa común, cuidado de la casa común. Era un país que es muy insular, tiene muchas islas y todo el cambio climático le afecta bastante, bueno, pero ahí, pues, en un país que no era país musulmán, ahí fue recibido con mucho cariño, ¿no? Así, muchos. Varios temas, sin dudas que él había puesto sobre la mesa, como el ecumenismo, la apertura religiosa, y también había logrado un acuerdo con China para una mayor apertura de la iglesia, si bien sabemos lo que significa el gobierno de China, pero que los católicos pudieran practicar su fe. En realidad, si uno toma la enseñanza, yo creo que la enseñanza de Francisco es una continuidad de lo que viene antes, quizás adaptándolo al tiempo que tocaba, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, todo lo que hablaba de la evangelización, hay mucho que ya venía de Pablo VI. No nos olvidemos que nosotros hay algo que marca en la década del 60 para adelante la vida de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, que después viene la aplicación de eso. Y creo que en la aplicación de eso aparecen todos estos temas que vos decís, pero que ya uno lo viene viendo en la enseñanza de bueno, Pablo VI, evidentemente, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y Francisco dándole una impronta también personal. Quizás la ventaja de Francisco para nosotros es que él hablaba nuestro idioma. Entonces pensaba en nuestro idioma, ¿viste? Y entonces todos esos temas de apertura religiosa, diálogo interreligioso, ecumenismo, ya vienen. Hay constituciones del Concilio Vaticano II que hablan de eso. Él insistió en otras, sí, lo que fue retomar ahora fue desde hace un tiempo el camino sinodal en la vida de la Iglesia, que siempre estuvo, pero por ahí estaba reducido los sínodos a los obispos y abrirlo a los laicos también, ¿no? Y bueno, y sí insistir en algunos temas que son preocupantes en la sociedad actual, ¿no? Padre, para el común de la gente, ¿qué sería el camino sinodal? El camino sinodal es aquel que, unidos en el Espíritu Santo, vamos caminando juntos. Sínodo significa eso, caminar juntos, ¿no? Entonces, en algún momento, bueno, por algunas circunstancias históricas también, por ahí se insistió mucho en el aspecto jerárquico de la Iglesia, que también está, ¿sí? Pero todo lo que era participación, diálogo, apertura, por ahí no tanto. Desde, ya te digo, el concilio, por ahí se le da más participación a los laicos. Un fiel que tenga sus años se va a dar cuenta de eso, como era una celebración de la misa hace 50 años y como es ahora, ¿no? Donde ahí prácticamente el sacerdote hacía todo y ahora es más participativa, ¿no? Es aprender a caminar juntos. Se camina junto con el otro y se va buscando caminos juntos con el otro. Tuve oportunidad de conocerlo el Papa, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo conocí 2016, estuve en Roma, fui para la canonización de cura brochero y estando allá me enteré que me habían conseguido el 13 de octubre, el día de Nuestra Señora de Fátima, me habían conseguido que participara en la misa en Santa Marta, ¿no? Y lo celebraba todos los días, donde vivía, la iglesia, era un grupo más reducido, así que tuve oportunidad de estar en la misa con él y después saludarlo cuando terminó la misa. Qué hermosa oportunidad, ¿no? Por un momento además tan especial, porque era además la canonización del cura brochero. Sí, me pasó algo, José María. Yo hacía unos 2 semanas y media que estaba en Italia, y claro, todo en italiano, y por ahí lo poco en castellano que era con mexicanos, con españoles, pero la primera persona que después de
de días en Italia escucho hablar en argentino al Papa. Sí, la misa sí fue en italiano, pero después cuando lo saludé, es el primero que encuentro después de tanto tiempo que puedo hablar en argentino, digamos, que tiene nuestra particularidad, ¿no? Qué bueno, un hermoso legado, que además, como decíamos, seguramente ese legado va a acercar gente a la iglesia. Vemos, porque lo han ido a despedir muchas personas, vemos en la catedral, en las sucesivas misas que se han dado, en las misas de su barrio, en Flores, hay gente que decía, vengo por el Papa, porque lo conozco, porque tenía un sentimiento hacia él, por lo que fuere, pero ha habido un acercamiento, ¿no?, especial en estos días. Y para nosotros los argentinos es, aparte de lo que significa para un católico el ministerio del Papa, pero también Francisco, por ser nuestro, tenía una cercanía, más en Buenos Aires, ¿no?, porque había sido de ahí, era nacido ahí. Hablaba nuestro idioma en todo sentido. Exactamente. De hecho, en muchas cosas, uno estando en Europa, que por ahí, si bien era muy querido, pero había algunas cosas que para la idiosincrasia de ellos, claro, uno se da cuenta que era muy argentino. Nosotros lo entendíamos, era muy argentino, ya desde el mate, por ahí, y muchas cosas muy argentinas. Y como, sí, el legado yo creo que va a quedar, hay mucha enseñanza, mucha riqueza, va a quedar para adelante, hay que ir profundizando en eso, ¿no? Y lo que nos dejó también a nosotros, ¿no? Y creo que eso, sobre todo su estilo sencillo, humilde, de cercanía, bueno, mucha profundidad también. Con respecto a lo que nos ha dejado por otro lado, y nos quedó, quizás por así, el sabor amargo, la tristeza de no haberlo podido tener como Papa aquí, que no haya podido visitar Argentina, que mucho se ha hablado sobre ese tema y que mucho se lo ha vinculado con la cuestión política. Yo no creo que haya sido eso, porque hay una cuestión que a veces análisis hay de todo, como ahora ya saben quién va a ser el próximo Papa, quién va a ser, un montón de cosas que hay de relatos que no. Yo creo que no ha sido eso, y creo que ha sido un dolor de él, pero es cierto que un viaje a la Argentina, no nos olvidemos que en su pontificado hubo 2 años de pandemia que no se podía viajar. Pero, y por ahí sí, pero Juan Pablo II fue a Polonia y Benedicto fue a Alemania. Bueno, no es lo mismo viajar de Italia a Polonia o de Italia a Alemania que venir a Argentina. O sea, cualquiera que viaje se da cuenta. Y bueno, pues estuvo en Brasil. Brasil fue porque fue la Jornada Mundial de la Juventud. Estuvo en otros países de América, ¿cierto? Y estuvo en países vecinos. En Paraguay, en Chile. Paraguay, Bolivia, Chile. También estuvo en Perú y en Ecuador. Y Colombia. Esto es una apreciación personal. Yo creo que él no vino acá porque no tenía el tiempo. Un viaje a la Argentina no podía ser un viaje de 2 o 3 días. Implicaba más tiempo. Por ahí en otros países sí, pero iba 2 o 3 días, seguía a otro país. Y uno lo entiende también porque a veces, desde la distancia de algunos lugares donde estuvo, uno quisiera ir y ahí le reclaman, ¿por qué no venís? ¿Sabes qué pasa? Bueno, a veces le digo, porque yo no puedo venir por 1 o 2 días acá. Yo para venir acá y visitar y estar con todo necesitaría... Yo recuerdo la segunda visita, si no me equivoco, era chico, del Papa Juan Pablo II, que estuvo en Salta, estuvo en Buenos Aires, y seguramente se hubiera quedado, y muchas ganas o mucha gente de otras provincias, de otras ciudades importantes hubiera querido verlo también al Papa. Tenemos un territorio tan vasto. Claro, que Juan Pablo II, bueno, con otra edad también vino en el año 87, el Domingo de Ramos se celebró en Buenos Aires, Jornada Mundial de la Juventud, estuvo en Viedma, Bahía Blanca, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Corrientes. Un periplo realmente, sí. O sea, vos te imaginás que Francisco ya estaba grande, tenía su edad, pero también ese viaje fue de 1 semana, o sea, él tendría que haber venido por lo menos 1 semana, y en la agenda vaticana eso. Entonces, las otras son teorías, los míos también, por ahí digo, pero yo creo que no tuvo el tiempo, porque tampoco un viaje a la Argentina, él sabía que no podía hacer, por una cuestión afectiva de su tierra, no podía venir 2 o 3 días acá y seguir. Iba a ser el más prolongado, y a veces no se puede, ¿no? Desde la apreciación personal, ¿qué Papa viene?
No, No. eso- Solo Dios y el Espíritu Santo. Primero, porque me lo han preguntado, primero Sí, te sí. digo, yo no conozco hoy día quienes integran lo que se llama el colegio cardenalicio. Ajá. Conozco los que son argentinos y algunos por bien porque Mario Poli fue Poli, exactamente. obispo nuestro y fui vicario de él, así que lo conozco. Víctor Fernández, que está en la Congregación para Doctrina de la Fe, fue el sacerdote que cuando yo entré al seminario me recibió, fue mi informador. Después el obispo de Córdoba, el de Santiago del Estero. Pero después si me preguntás por ahí alguno que otro, pero no conozco. Yo creo que hay una continuidad también, te digo, más allá de la impronta que puede tener cada uno, hay una continuidad, una enseñanza también. No es que el Papa viene y hace lo que se le da gana y cambia. Le da su impronta, insiste más en uno o en otro aspecto, pero hay una continuidad también, porque hay una cuestión que ya no depende del Papa. Dice, ¿por qué no cambió esto? No, y porque no depende de él, no puede. Sí. Puede haber un Papa nuevamente extraeuropeo, podríamos decir, no sé si latinoamericano, pero se habla de un asiático, se habla de algún africano. Sí, eso. Solo Dios sabe. Ahora habrá que rezar por el próximo que venga, para que el Espíritu Santo ilumine a los que eligen. Será también la expectativa, ¿no? Hasta que aparezca, no sé cuándo será eso, pero la fumata blanca ahí en el Vaticano. Y bueno, es cierto que en algún momento la mayoría de los papas eran italianos, porque la mayoría de los cardenales eran europeos, eran italianos, ¿no? Y una cuestión, hoy día ese colegio cardenalicio es más, digamos, heterogéneo, entonces puede ser de cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso. Bien. Muchas gracias, padre. Bueno, gracias José María y saludo a toda la audiencia.